Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias por este día que nos das, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos permites de compartir tu palabra con mis hermanos, Señor, que escuchan este programa. Mi alma tiene sed de Dios. Señor, solo tenemos un corazón agradecido, Señor, por lo bueno que tú has sido, por lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Primero, al revelarnos a tu Hijo amado Jesucristo, Señor, por medio de quien ahora somos salvos y nuevas criaturas, Señor. Gracias, Padre, por ese cuidado, ese amor que tú nos has dado, Señor. Y gracias, Señor, porque en medio de las pruebas, de las luchas, Señor, tú estás con nosotros, Padre, y nos ayudas para sostenernos en este camino, Señor. Queremos tener siempre un corazón agradecido y que quiera agradarte cada día, Señor. Por favor, Padre, revélate a nuestra vida, muéstrate a nosotros, Señor, porque lo necesitamos. Necesitamos conocerte más, obedecerte para alcanzar, Señor, la estatura del varón perfecto, Señor, a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que escucha este programa. Bendícelo, Señor, y bendíceme, Padre, para que tengamos un buen tiempo delante de ti, Señor, compartiendo tu palabra y tú hables a nuestros corazones, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, qué bendición y qué privilegio estar con ustedes en este tu programa. Mi alma tiene sed de Dios. Les saluda a su hermano en Cristo, Sergio Argueta. Y en esta oportunidad, pues, tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor. Y quiero que me acompañen para que escudriñemos unos pasajes de la palabra que están en el Evangelio de Mateo, capítulo 3 y capítulo 4. Entre estos dos capítulos vamos a estar viendo algunos pasajes de la Escritura donde el Señor quiere hablarnos y enseñarnos. Bien, empezamos en el Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días llegó Juan el Bautista, dice, predicando en el desierto de Judea, diciendo, miren la palabra que dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Entonces vemos acá que Juan empezó en el tiempo señalado a predicar arrepentimiento, preparando el camino para aquellos que venían a conocer al Mesías, ¿verdad? Porque en ese tiempo estaban a la expectativa de que de un momento a otro aparecía el Mesías que les había sido anunciado. Entonces Juan predicaba, dice, arrepentimiento, porque el reino, dice, de los cielos se ha acercado. El mismo Juan había recibido también el aviso de parte del Señor que se iba a acercar a él el Cristo. Él no sabía quién era, pero había sido avisado de parte del Señor de que predicara el arrepentimiento, para que vinieran las personas a bautizarse en ese arrepentimiento. Y vean, dice, y él,
Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era langostas y miel silvestre, dice. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él, porque iban con expectativa. ¿Será que era él el Mesías? ¿O de quién habla? Esa era la pregunta. Entonces había curiosidad. Pero al oír el mensaje de él, dice que la gente, en versículo 3, y confesando sus pecados, eran bautizados por Juan en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para él, para el bautismo, les dijo: camada de víboras, dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Entonces dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, le dijo, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Mire el mensaje de Juan directo, ¿va? Y luego dice, y no piensen que pueden decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, si vemos estos versículos que hablamos recién, vemos que la gente venía arrepintiéndose, y dice, y confesando sus pecados. ¿Qué palabra era esa la que llevaba Juan? Tan contundente, tan convincente, que la gente se acercaba para ser bautizada. Y estos otros señores, los saduceos y fariseos, que estaban en ese tiempo, que eran los encargados de enseñar en las sinagogas la Torá, venían también a ver, más que todo a ver, con esa curiosidad. Y entonces, por eso es que Juan inmediatamente los señaló, ¿verdad? Y los sancionó, porque dice que venían para el bautismo, pero eran personas que normalmente eran religiosas, ¿verdad? Solo era apariencia. Pero Juan, usado por el Espíritu, empieza a señalarlos, ¿verdad? Ellos eran muy conocidos por esa forma hipócrita, por así decirlo, de mostrar la religión. Y Juan era una persona muy directa, que les habló de esa manera, ¿verdad? Que mostraran realmente frutos de arrepentimiento. Y les dijo, y el hacha ya está puesta, le dijo, a la raíz de los árboles. Y ustedes dicen que tienen a Abraham por padre. Entonces pueden decir muchas cosas, pero si no hay un arrepentimiento genuino, que es un cambio de mente, cambio de manera de pensar, es un giro de 180 grados el arrepentimiento en Cristo, entonces simplemente pueden ser cortados, ¿verdad? Los hombres que de esa manera actúan, ¿verdad? Puede ser llevar una religión, como decimos, evangélica, pero no tener frutos dignos de arrepentimiento. Por eso es que en las iglesias hay gente que no ha nacido de nuevo, incluso que sirve, pero que lleva una vida religiosa, ¿verdad? Falsa. Pero en su casa, que los conocen bien, no se pueden ver esos frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Porque el arrepentimiento debe tener frutos en la manera de hablar, en la manera de pensar, en la manera de conducirse. Y esto era lo que estos señores no tenían. Entonces les dice Juan en el capítulo 3, versículo 11, les dice: yo
en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, que es el otro bautismo, ¿verdad?, que necesitamos en nuestra vida cristiana para poder caminar y ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces dice en el siguiente versículo: el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apagará. El bieldo es aquel rastrillo, un instrumento que se usaba para levantar los montones de trigo, aventarlo, el trigo regresa y la paja se la lleva el viento, y esa paja era separada para luego quemarla. Entonces dice que él, el Mesías, o sea Jesús, que en ese momento no había aparecido, pero Juan se refiere a él, dice que en su mano ya está ese rastrillo y limpiará completamente su era. Eso es lo que el Señor está haciendo hoy día. Si lo traducimos al tiempo presente, está el Señor, o debemos permitirle a Él que esté limpiando nuestra vida, y que la paja, que son obras de la carne del hombre, sea consumida, y que realmente sean las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu los que estén en nuestra vida. Pero a la vez también el Señor está limpiando su iglesia, ¿verdad? Por eso se refería a él, a los fariseos, de esa manera, que el Señor la iba a limpiar. Aquella vida, a aquellas personas que viven el Evangelio de una manera religiosa, pero que no cambian, ¿verdad? Entonces dice, aquí aparece Jesús. En el versículo 13 dice: entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán. En el Jordán era el río en el cual Juan estaba bautizando. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Entonces Juan, ahí se lo revelaron, que él, que venía hacia él en ese momento, era Jesús. Por eso él le impedía que Juan mismo lo bautizara a él, sino más bien: tú bautízame a mí con ese Espíritu Santo que tienes, que solo tú puedes impartir. Entonces Jesús le respondió: permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió, ¿verdad? Por eso bautizó a Jesús. Y aquí viene lo interesante: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio, Juan, porque esa era otra señal que le dieron, al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. En ese momento Jesús fue lleno del Espíritu Santo, bautizado por el Espíritu Santo, porque había llegado el tiempo señalado por el Padre de manifestar al Hijo al mundo, pero él no iba a ejercer ese ministerio sin ser lleno del Espíritu Santo. Jesús había pasado 30 años anteriores creciendo con Juan y María, sus padres, en el oficio de carpintero, creciendo, dice, en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres, porque él también, como todo judío, tenía que conocer la Escritura, y fue su deleite ese tiempo, la Escritura, donde él descubrió quién era él, el llamado que tenía de parte de Dios,
Y sus padres le confirmaban las señales que hubo cuando él nació. Y el Padre lo iba confirmando a él. Y entonces, cuando descendió el Espíritu sobre él, dice el versículo 17, se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Ahí el Padre estaba dándolo a conocer, porque ahí él se manifestó, ¿verdad? Lo dio a conocer como su Hijo. Entonces dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Si Jesús no hubiera sido lleno del Espíritu Santo, probablemente hubiera cedido ante la tentación. Entonces, muchas veces nosotros queremos salir a hacer la obra de Dios, pero no vamos con la llenura del Espíritu Santo, con ese bautismo de hablar en otras lenguas, donde vemos manifestaciones sobrenaturales de Dios que nos certifican el Evangelio, que es poder también, que no solo son palabras, aunque suenen bonitas, sino que es poder, como decía el apóstol Pablo: yo he venido con vosotros no solamente en palabras, sino en poder y en el Espíritu Santo, porque nos podemos enfrentar a demonios, a fuerzas sobrenaturales que se oponen manifestándose a través de otras personas. Incluso nosotros mismos necesitamos ser limpios a veces de ataduras demoníacas, ¿verdad? No digo todos, pero hay quienes sí. Entonces necesitamos ser libres por medio del Espíritu, para luego ser llenos, y esa casa no quede vacía, sino que llena del Espíritu. Y entonces vamos a enfrentar a personas o al mismo enemigo que a veces se opone a la obra de Dios. No a veces, muchas veces. Entonces, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, mire, solo con la llenura del Espíritu Santo se puede sostener. Entonces tuvo hambre, y acercándose el tentador le dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. O sea, mire, él sabía la necesidad física que tenía Jesús de comer, pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, a veces podemos tener pan enfrente de nosotros, comida, pero hay otros aspectos que nos están agobiando y consumiendo, y que nos están quitando la vida, ¿verdad? Por aflicciones, depresiones, angustias, afanes que nos consumen. Necesitamos que la palabra de Dios nos llene de esa hambre de paz, de esa hambre de gozo, que sobrepasa todo eso que hemos dicho, ¿verdad? Y podemos reposar y descansar en el Señor, y eso nos va a dar vida. Sí, la palabra de Dios nos da vida, pero la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso debemos tener cuidado qué palabra sale de nuestra boca. Si es de repente palabra nuestra que va acompañada con alguna frustración, mostramos una ira, pero que no es una ira sana, sino venenosa, por así decirlo. O mostramos un celo que no es de Dios, o mostramos sentimientos de frustración y utilizamos la misma palabra escrita. Esa no va a dar vida, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Esa palabra que vamos a recibir. Dios nos puede hablar de muchas formas. ¿Era mala la propuesta del diablo que dijera, haz que estas piedras se conviertan en pan? No, lo malo era de quién venía, ¿verdad? Y eso es lo que voy, no, esa es la intención con la que van las cosas, ¿verdad?
porque dice, el tentador se acercó. Era para tentarlo en su obediencia al Señor. Entonces, pero no pudo. Jesús le respondió con la palabra, porque así dice, escrito está. El enemigo ante la palabra no tiene argumentos, si nosotros la usamos de parte de Dios. Escrito está, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú y yo necesitamos decir ese escrito está, pero que nuestra vida esté llena de la palabra y esté llena del Espíritu, porque entonces vamos a poder enfrentar al enemigo que se manifiesta a veces en enfermedades, se manifiesta a veces en estorbos, etc. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Como vio que Jesús sabía la escritura, entonces él también dijo, bueno, con la misma escritura lo voy a enfrentar, porque el mismo diablo le dijo, escrito está, le dijo. Después que le dijo, escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Ese es el Salmo 91. Lo que pasa es que el diablo la maneja a su conveniencia, ¿verdad? Porque si nosotros vemos el Salmo 91, él ya no siguió leyendo porque no le convenía. Vamos a ver lo que dice el Salmo 91, porque él solo citó una parte. Dice así, el que habita al amparo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Entonces dice, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Dice, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hay refugio, escudo y baluarte su fidelidad. Dice, Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Eso fue lo que él le citó, porque aquí lo dice la escritura, ¿verdad? Tus ángeles, dice. Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, como que dice, lánzate, que van a venir los ángeles y te van a socorrer. Pero el versículo siguiente ya no lo dijo, porque dice, sobre el león y la cobra pisotearás el cachorro del león y a la serpiente, porque eso se refería hacia él. Entonces no le convenía seguir leyendo o seguir citando la escritura a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús viene y le responde también, y le dice, y Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Mire, o sea que seguía él citando la palabra correctamente en el momento oportuno para resistirle al diablo, porque él estaba humano, pero era un humano ungido. Jesús en ese momento no era Dios, sino el diablo no se le puede acercar. Entonces era un hombre ungido, llamado de Dios, apartado para Dios. Entonces él acá le responde con la escritura. Otra vez dice, el diablo lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces ahí a él le mostró el poder que él tenía, porque todo eso a él le fue dado,
por parte del hombre cuando pecó. Adán era el principal, el encargado de todo ese reino, pero cuando él pecó, dio lugar al diablo, ¿verdad? Y a él le dieron todo eso. Y por eso le dice, otra vez el diablo le llevó a un monte alto, muy alto, dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, porque eran de él, hermano. Eso es lo que pasa, que los reinos de este mundo, el enemigo lo gobierna. Y Jesús dijo, yo no tengo que ver nada con el príncipe de este mundo, que es el diablo. Y si te postras y me adoras, ¿verdad? Lo que pasa es que, aunque es de él, no hace lo que quiere, sino lo que Dios permite, ¿verdad? Pero ya va a venir el tiempo en que se va a instaurar el reino de su Hijo sobre toda la tierra, por 1000 años, dice la palabra. Entonces, vemos acá que Jesús le responde también, y le dijo, vete, Satanás. Como quien dice, hasta aquí. Porque escrito está, y le vuelve a citar la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No hay otro Dios, hermanos, a quien nosotros podamos adorar y servir. No hay otro Señor. Solo nuestro Padre Celestial, por medio de su Hijo Jesucristo, por el Espíritu Santo, es a quien podemos. Entonces, con la llenura del Espíritu Santo, nosotros podemos podemos resistir la tentación. Porque así lo clasifica ahorita la palabra. No solo es el enemigo, es tentador. Porque Él sabe en dónde nosotros podemos resbalar. Él no te va a tentar con algo que nunca fue tu debilidad. No te va a tentar con algo que tú nunca no sientas una atracción por eso. Puede ser el dinero, puede ser un negocio ilícito, puede ser una amistad que no es conveniente, etcétera, pero que te va a llevar a apartarte de Dios, que te va a alejar de la comunión con el Señor, ¿sí? Y si cedes, vas a andar acusado, y si has estado en eso, pues aquí está el perdón del Señor, porque Él siempre nos da esperanza para de lodo levantarnos y decir, Señor, yo me arrepiento y vengo a ti. Entonces Jesús viene y le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ese es lo que desea el Señor de nosotros, hermanos, que solo a Él lo adoremos, ¿verdad? Que solo a Él le sirvamos. Pero a veces nuestro corazón anda dividido con otros dioses, ¿verdad? Pero Él lo quiere todo de nosotros. Y eso es lo que Él está haciendo con ese rastrillo que hablábamos, ¿verdad? Limpiando su era, ¿verdad? Que el Espíritu Santo alumbre nuestro corazón y nos haga ver qué hay nosotros por limpiar. Entonces el Mateo capítulo 4 versículo 11 dice, el diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Que el diablo, cuando ve un hijo de Dios que agrada a Dios, que está lleno del Espíritu Santo y que la Escritura la usa como una espada, no resiste, se aleja. Por eso en 1 Pedro está, resistida al diablo. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice. Entonces, y aquí el ejemplo nos lo dio Jesús. Sí, Él estaba bajo la poderosa mano de Dios, Jesús, y dice, y resistió al diablo y huirá. Y eso fue lo que se lo dejó, dice. Y al instante unos ángeles vinieron y le servían, dándole al Señor otras experiencias sobrenaturales. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Que viene el Señor y a veces viene auxilio donde no sabemos, hermanos. Pero viene una ayuda, usando a un vecino, un familiar, un amigo. Y viene, mira, Dios puso esto en mi corazón y aquí está este dinero, o aquí está esta provisión, estos víveres, o aquí está esta ayuda. Son ángeles
o personas que Dios usa, enviadas por el Señor para bendecir tu vida, para bendecir mi vida. Entonces unos ángeles vinieron y le servían, sobrenaturalmente vinieron a Jesús, que pasó la prueba de la tentación. Y vea qué interesante, porque hasta en ese momento él no había tenido contacto con otras personas, sino que él fue tentado primero y resistió la prueba. Pero ya en el versículo 12 inicia ya su ministerio y dice: cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea, saliendo de Nazaret, y fue a vivir a Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Esa luz era Cristo, ¿verdad? Entonces el Señor fue guiado por el Espíritu para ir a esa región, ¿sí? Lo dice: saliendo de Nazaret, fue a vivir a Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí. Y aquí mismo dice: para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías. Entonces el Señor en su ministerio era guiado por el Espíritu, porque la Escritura se tenía que ir cumpliendo en él, en el llamado que Dios le había hecho. Y la Escritura se va a ir cumpliendo en nosotros en el llamado que Dios nos ha hecho como hijos de Dios, que estamos en este mundo, ¿verdad? Donde están las cartas y los evangelios y toda la revelación de la palabra para guiar nuestra vida. Y entonces vemos aquí que se cumplió la Escritura. Dice: y sombra de muerte, una luz les resplandeció, dice. A esa región era Cristo llegando. Y cuando llega la luz, se manifiestan las tinieblas. Y miren, Jesús empezó a decir el siguiente mensaje, Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar. Miren, ahí empieza su ministerio. Y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje con el que él empezó. Aquí aparece escrito. Y empezó a predicar. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, dice: Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y entonces dice: vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Ahí empieza Jesús a llamar a hombres para que fueran sus discípulos. Entonces, ¿cómo necesitamos la llenura del Espíritu Santo para discipular, para enseñar a otros? Porque si hemos recibido de Dios, tenemos ese llamado para equipar a otros. Hay líderes que son buenos predicadores y todo, pero no tienen discípulos, ¿sí? O lo que son jefes, ¿verdad? Pero menos discípulos. Empleados, pero menos discípulos. Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Sino que un discípulo quiere ser como su maestro, quiere imitar a aquel que lo está guiando. Entonces Jesús empieza, ¿verdad?, a hacer discípulos. Ese es un llamado, hermano, que tenemos que hacer discípulos. Para empezar, tienes tu familia, si eres casado, con hijos, tienes una oportunidad de hacer discípulos para Cristo. ¿Verdad? No es posible hacer discípulos solo afuera, hay que hacerlos adentro también, que quieran imitarnos a nosotros. Pero para eso hay que estar llenos del Espíritu, llenos de la Escritura, ¿sí? Y poderles hablar. Si son niños, pues qué mejor oportunidad para que en sus corazones sea sembrada la palabra. Entonces dice: vengan en pos de mí, les dijo el Señor, y yo los haré
pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante, dice, las redes, lo siguieron. Y pasando de ahí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Entonces, mi hermano, cómo es tremendo, ¿verdad? Que el Señor viene y se les revela a aquellos que van a ser parte de su cuerpo primero, y de un ministerio, de un llamado de parte de Dios, porque Dios de una vez les dijo el primer oficio que iban a tener. No iba a ser el único, pero iba a ser el primero. Dijo, vengan y los haré pescadores del hombre. O sea, van a ser evangelistas. Porque a Pedro después le dice, más adelante le dice, pastorea mis ovejas. Ya le había dado otro oficio, pastor, ¿sí? Porque no solo debemos ser pescadores, debemos ser pastores de ovejas, ¿sí? Y después le da otro oficio, apóstol, también anciano, dice después, y así podemos ver más de Pedro, pero eso será más adelante, en otra oportunidad. Pero lo interesante acá es ver de que empieza a llamar discípulos Jesús, y lo dejaron todo, ¿verdad? Así le dijo Pedro en una ocasión al Señor, Señor, lo hemos dejado todo, ¿verdad? ¿Qué recibiremos? Y Jesús le dijo, el que ha dejado todo recibirá 100 meses más por causa de mí. No se trata solo de dejarlo, sino seguir a Jesús, ¿verdad? Hay que dejar y seguir a Jesús, no solo dejar. Y Jesús iba por toda Galilea, ahí iba con sus discípulos, y mire lo que él iba haciendo. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, hermano, no solo tenemos que enseñar o predicar, ¿verdad? A veces creemos que solo es eso el ministerio que nos da, no. Proclamando el evangelio del reino, dice, y sanando toda enfermedad. Debe haber poder de Dios que se manifieste ahí donde está la necesidad, y toda dolencia en el pueblo, dice. Entonces no tenía límites cuando empezó Jesús de su ministerio. Y vean que él repitió las mismas palabras que Juan. Juan dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas mismas palabras dijo Juan, y Jesús dijo las mismas. Juan el Bautista lo dijo en Mateo 3:2, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús las dijo también en el capítulo 4, te digo, versículo 17, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero no solo dijo eso, y lo dijo con la unción que tenía, sino que él, dice, iba enseñando, proclamando y sanando. O sea, había manifestación de poder. No solo predicó el arrepentimiento, sino que iba manifestando el poder de Dios. Se extendió su fama, dice, por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados y epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Entonces, eso es lo que es el respaldo de Dios, ¿verdad? O sea, para ejercer un llamado, un ministerio de parte del Señor, no solo son títulos, hermano, tiene que haber manifestaciones de Dios. Poniéndonos ahora como hijos de Dios, no poniéndonos, eso somos. Como hijos de Dios deben haber esas manifestaciones en tu casa, en tu vida, de que se vea el poder de Dios, ¿verdad? Porque eso va a hacer que el evangelio que hablamos, que oímos, sea una vida verdadera que agrada a Dios. Y luego dice, y lo siguieron grandes multitudes de Galilea,
Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando Jesús empezó a mostrar lo que Dios le había dado, entonces la necesidad viene, ¿verdad? Se manifiesta. Él no la fue a buscar. Él caminaba. Dios le decía, ve por ahí, ve a esta ciudad, y ahí vas a hablar, guiado por el Señor. Y el Señor le llevaba la necesidad. Entonces Dios va a traer la necesidad. Nosotros ocupémonos en agradarlo a Él en todo, porque esa es su voluntad, ¿verdad? Que nosotros le agrademos en todo, ¿verdad? Que podamos nosotros ser discípulos que quieran agradarlo a Él y manifestar su nombre. Y Él va a dar testimonio delante de los hombres, ¿verdad? El testimonio de Cristo, ¿verdad? Porque ese es el que vale, hermano, no el testimonio que nosotros digamos de nosotros mismos, sino lo que el Señor dice de nosotros a otros, porque ahí va a estar el respaldo del Señor. Bien, vamos a terminar acá y vamos a luego orar por las necesidades que han venido, de necesidades de oración. Primero vamos a orar porque el Señor nos ayude para que esta palabra nos cambie, se haga vida en nosotros y podamos ser llenos del Espíritu. Si tú no has tenido esa experiencia del Espíritu y la necesitas en tu vida, porque te sientes vacío, te sientes como un árbol seco, dice la palabra que el que es lleno del Espíritu, de su interior brotarán ríos de agua viva. Eso le va a dar vida a tu vida y el Evangelio va a ser diferente. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, tu amor, Señor, al habernos llamado, al habernos escogido, Señor. No por nosotros, sino por los méritos de tu Hijo. Y hoy venimos suplicándote, Señor, que esta palabra se haga vida en nosotros y podamos, Señor, ser revestidos, ungidos con el poder de tu Espíritu Santo. Derrama la llenura de tu Espíritu en nosotros, Señor. Padre, aquel que no tiene la experiencia de tu Espíritu, Señor, de hablar en otras lenguas y de ver esas manifestaciones de poder en su vida, por favor, llénalo, Señor. Ministrale ahí donde se encuentra. Si ha anhelado esto, Señor, esta experiencia, dásela, Padre, por favor. Porque tú eres el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, dice tu palabra. Y necesitamos ser llenos, Señor, todos, ser llenos de tu Espíritu, Señor, para poder resistir, para poder, Señor, proclamar tu palabra, para poder enseñar a otros, a los nuestros y a otros, para poder sanar, Señor, y reprender toda opresión del diablo, toda oposición del enemigo, Señor, que esa autoridad que viene de tu Espíritu venga sobre nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, y hoy venimos también poniéndote las necesidades que han llegado. Padre, pedimos por mi hermana que pide oración, dice por su hijo Jonathan, y por ella, es la hermana Yadiria, que van a hacer viaje a Estados Unidos. Padre, bendícelos, Señor, guárdalos en este viaje que van a hacer, que sea un tiempo para ir a disfrutarlo, y ellos puedan, Señor, también ser guiados por tu Espíritu a donde tú los llevas y puedan ser de bendición a las personas donde van. Guarda su salida y su regreso, Padre. Bendícelos en el nombre de Jesús. También piden oración por el niño Matías, tiene neumonía. Padre, por favor, Señor, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote por la salud de Matías, Señor, este niño que está pasando esta prueba difícil en su cuerpo, Señor, de neumonía, Señor. Sana sus pulmones, Señor, toda agua que esté en sus pulmones, Señor. Hoy reprendemos, Señor, toda obra del diablo, Señor. Pedimos, Señor, que obres en su vida, Padre, que lo sanes, Señor, porque propósito tienes para este niño en su vida, con su familia, que tú lo alcances y lo llenes de tu presencia y lo alcances, Señor, con salvación, te reveles a él, Padre.
Por favor, completa esa obra de sanidad en su vida, Jesús. Dale fortaleza a sus padres también, Señor. Por favor, Padre. También piden oración por el joven Benjamín, por su columna. Padre, pedimos, Señor, que hagas un milagro, Señor, en la columna de Benjamín, Señor. Sabemos que él está ahí afectado, Señor, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Ahí donde se encuentra, Padre, por favor. Te pedimos, Señor, que tú hagas una obra poderosa de sanidad en su columna, en los discos, en su sistema nervioso que pasa ahí. Señor, toda inflamación que pueda haber o obstrucción, la reprendemos en el nombre de Jesús. Que tú, Señor, te manifiestes a su vida, Señor. Te reveles a él, Padre. Y también él pueda venir delante de ti, Señor. Y tú le muestres tu salvación, Padre. En el nombre de Jesús, fortalece a su familia también. También pedimos oración, Señor. Hacemos oración por Lacho. Sabemos que fue operado de una hernia. Papá de Claudita, Señor, te pedimos por su pronta recuperación, Señor. Ponemos su salud delante de ti, Padre. Que también tú te reveles a su vida con salvación y hables a su corazón y él pueda ser enternecido para venir a ti, Padre. Bendícelo, Señor. Gracias por su vida. En el nombre maravilloso de Jesús hemos orado, hemos pedido, Señor. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.